Hoy en día nos identificamos con una persona, con una personalidad, con una forma de ser. Es como estar mirando una película donde ves una relación entre personas, conflictos o situaciones agradables, o estar dentro de la película. Cambia mucho la perspectiva. Cuando estás dentro de una película y pasan cosas, hay sufrimiento, porque te implicas, tú eres ese personaje y a ese personaje lo han insultado. Pero cuando estás fuera de la pantalla de la película y eres espectador de todo ello, ves la dinámica, ves el insulto, pero no sufres, porque es el personaje el que lo está haciendo. Y no nos damos cuenta que en realidad somos el actor que hay detrás de nuestra persona, de nuestra máscara. Piensa por ti mismo. Wake up. Bien, para poder explicar qué es la consciencia, me gustaría primero de todo, nos debemos remontar a la Grecia antigua. En Grecia había unos espectáculos muy populares que eran los teatros. Pensad que en esa época no había distracciones prácticamente, no había móviles, ordenadores, televisión, prácticamente no habían libros. Todo el mundo acudía al teatro. Por lo tanto, eran espectáculos donde había una masificación de gente y además eran al aire libre. Esto les ocasionó un problema, que es que no se escuchaba a los actores cuando representaban sus obras. De esa manera, los griegos idearon unas máscaras que usaban a modo de altavoz. Entonces, la forma de la máscara hacía como un embudo, de manera que se pudiera escuchar mejor a los actores. Explico esto porque el nombre que se puso a estas máscaras es lo significativo. Se las llamó persona, que quiere decir por donde suena la voz del actor. Hoy en día usamos la palabra persona en otro contexto, ¿no? Nos identificamos con una persona, con una personalidad, con una forma de ser, y no nos damos cuenta que en realidad somos el actor que hay detrás de nuestra persona, de nuestra máscara. Y esto nos lleva a diferenciar tres grandes bloques de niveles de consciencia. El primero sería el llamado prepersonal, tal como la palabra indica, es esa etapa de la vida en la que todavía no tenemos una máscara, y sería lo que llamamos la infancia. Desde que nacemos hasta la adolescencia, prácticamente a los 12 años y adolescencia, estamos en una etapa de consciencia prepersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nos sucede durante la infancia son pequeñas piezas de ese puzzle con el que iremos construyendo nuestra personalidad, nuestra máscara. Y por eso la infancia es tan importante y nos marca tanto nuestra vida, porque todos aquellos comentarios, etiquetas, críticas que recibimos en la infancia entran directamente a nosotros a un nivel emocional y se acaban convirtiendo en creencias. Lo que nos han dicho de pequeños, nuestra madre, nuestros profesores, nuestros amigos, nos lo hemos creído, y con ello hemos conformado nuestra persona, nuestra personalidad. Entonces, en la infancia no hay una capacidad crítica. Cuando alguien te dice algo, sobre todo si son tus padres o adultos de referencia, te lo crees, y ahí eso te limita, ¿no? Y te puede influenciar para el resto de tu vida en forma de creencia, como hemos dicho. La creencia es algo inconsciente porque es algo emocional que no ha llegado a un nivel racional. Por lo tanto, siempre que hablamos de emociones y cuando se trabaja con emociones, lo que intentamos es darles nombre, porque a través de la palabra las llevamos a un nivel racional y consciente. Lo mismo pasa con la personalidad. Cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, lo que sucede es que acabamos de decidir quién somos a través de esa turbulencia que es la adolescencia, y nos quedamos con una máscara. Esa máscara es la que nos incorporaremos y nos fusionaremos con ella, y estaremos en un nivel de consciencia llamado personal, como dice la propia palabra. El nivel de conciencia personal es en el que estamos la mayoría de la población humana. La sociedad está diseñada de una manera que no te hace remover
tu conciencia y ya le va bien que seamos personas predecibles, siempre de una manera, con una personalidad fija. Pero ¿qué pasa con el nivel de conciencia personal? Que nos acaba haciendo de cárcel. Quedamos atrapados en una manera de ser que no nos permite cambiar. Y dependiendo de la infancia que hayamos tenido, si hemos tenido una infancia más validadora, ¿no? En la que los padres dicen ¿por qué no? Inténtalo, puedes hacer lo que te propongas, tendremos una personalidad pues más fácil de sobrellevar, ¿no? No será tan restrictiva. Si hemos tenido una infancia más basada en el no, que es algo muy típico que hacemos con los niños, ¿no? No corras, no hagas ruido, no rompas, no saltes. El adulto que saldrá de esa infancia será limitante, estará limitado y no se atreverá a probar cosas nuevas. Esto no va conmigo, yo no puedo cambiar, yo no soy así, no se me da bien, ¿no? El tipo de diálogos internos basados en el no. Todo y así tengamos una personalidad más validadora o más limitante, llegará un momento que en nuestra evolución como personas nos vamos a sentir atrapados en una forma de ser. Y este nivel de conciencia no acaba de funcionar. Vemos que en la sociedad actual las personas pues tienen dificultades para gestionar, ¿no? Su manera de ser, sus emociones, su personalidad. Y quisieran hacer cambios, pero estando en un nivel de conciencia personal no se puede cambiar, porque es una creencia. Yo soy de esa manera y no puedo cambiar. Es típico de este nivel de conciencia cuando hablas con una persona en terapia, por ejemplo, y le dices, ¿por qué no cambias este hábito que te va mal, que no funciona, que no es bueno para tu salud? Simplemente te contestan, porque soy así. Es una manera de pensar que refuerza que no se cambie. La buena noticia es que hay otro nivel de conciencia y es el nivel de conciencia transpersonal. La psicología transpersonal se ocupa de esto, ¿no? De ver cómo hay un crecimiento personal, una expansión de la conciencia, un ver más allá de un personaje, ¿no? Y lo que hace el nivel de conciencia transpersonal es que sabemos que tenemos una máscara, un personaje, y sabemos que hay un yo en esencia. Y se ocupa de hacer autoconocimiento de esa esencia que tenemos, olvidando lo que nos dijeron en la infancia. Porque al final tenemos que desligarnos de aquello que pasó en la infancia para poder integrarlo e ir a lo siguiente, ¿no? Aquella palabra que nos dijo un profesor en la escuela nos está determinando nuestro día a día, pues romper con eso, ¿no? Aquí me gusta explicar mi anécdota personal, ¿no? Yo actualmente soy escritora, pero en algún momento de la infancia, y no recuerdo cuándo, pues alguien me dijo que a mí no se me daba bien escribir. Entonces yo hasta prácticamente 2 años nunca me había planteado escribir un libro, porque yo creía, y era así, que a mí no se me daba bien escribir. Entonces, cuando rompes con estas creencias, te das la oportunidad de probar. Y para encontrar tu verdadera vocación, tu verdadera esencia, es necesario romper con estas creencias. Todo lo que vivimos, sobre todo en la infancia, no tenemos una capacidad crítica. A los 12 años es cuando empezamos a desarrollar lo que es el pensamiento abstracto. Hasta los 12 años, la mente de un niño es lo que se llama una mente dual. Ve la realidad, la necesita ordenarla en 2 polos opuestos, bueno y malo. De hecho, la religión cristiana se basa en este tipo de mente dual, ¿no? O eres bueno o eres malo, estás en mi bando o estás en el otro. Una mente más evolucionada con una capacidad crítica puede saber que todas las personas tenemos una parte buena y mala a la vez, que se combinan. Sí que nuestra manera de pensar, nuestra cultura, se trabaja mucho con la culpabilidad y se manipula a las personas a través de la culpabilidad, ¿no? Y también hacia la búsqueda de las necesidades, ¿no? Entonces toda la publicidad, todas las películas, todas no, pero van enfocadas a crear necesidades y a evitar las culpas, ¿no? Y es una manera de control social también, porque ¿qué nos interesa? Que haya un orden social
y que las personas se comporten y sean predecibles, ¿no? Se comporten de una determinada manera y puedan ser predecibles para que consuman determinados productos y la rueda de la sociedad se mueva, ¿no? Aquí lo que debemos es trabajar la capacidad crítica. Ante mensajes que recibimos, intentar hacerlos conscientes, ¿no? Cuando tenemos la necesidad de comprarnos un coche, un móvil o una marca de ropa determinada, preguntarnos el para qué. ¿Qué conseguimos con la pregunta para qué? Es una pregunta que nos lleva a nuestros valores. Cuando respondemos esa pregunta, siempre acabamos en 2-3 valores concretos. Te pondré un ejemplo. ¿Para qué quiero un coche descapotable, no? Pues para sentirme libre. Si dentro de tus valores importantes está la libertad y tú lo sabes, vas a comprar ese coche de forma consciente. Y está bien, es correcto comprarse un coche, pero que sea de forma consciente, porque tú eliges trabajar y alinearte con tu valor, que es importante, que es la libertad. El problema es cuando no sabes qué valores tienes, no los alineas y vas haciendo compulsivamente por hilos ocultos que han quedado marcados por un anuncio, por un mensaje de una película Disney, ¿no? La felicidad, ¿no? ¿Por qué busco pareja? Un príncipe azul, ¿no? Porque anhelo eso que me quedó marcado a nivel emocional. A nivel emocional no me sirve porque es inconsciente. Si lo haces consciente y aún así uno de tus valores es la búsqueda de la felicidad a través del amor, es correcto buscar una pareja, pero conscientemente. Que lo que decidamos sea porque sabemos lo que estamos haciendo. Entonces es importante conocer nuestros 3-4 valores principales y eso hay que hacerlo explorándonos, ¿no? Preguntándonos para qué hacemos las cosas, ¿no? Para qué invertimos tiempo en leer, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa actitud, de esas acciones que son importantes para nosotros, ¿no? Cuando conoces tus 3-4 valores, cuando tienes que tomar una decisión importante en tu vida, puedes recurrir a tus valores. De manera que a medida que vayas tomando decisiones importantes, alinearás tu vida a tus valores y tendrás una coherencia, tendrás un sentido de la vida. Los valores lo que nos dan al final es el sentido a nuestra vida, porque le da una coherencia. Sabemos por qué y para qué hacemos las cosas. Las creencias son aquello que damos como verdad y no sabemos muy bien de dónde vienen, ¿no? Es algo emocional. Yo creo, por ejemplo, en las películas Disney, es que es un caso muy claro, ¿no? En la película se hace creer que las chicas necesitan a una figura, a un príncipe para que las salve, ¿no? Eso es una creencia, no es un valor. El valor es el amor, es la idea de amor sana, ¿no? Como que dar y recibir de los demás de una forma libre, ¿no? Con libertad. Los valores son como los grandes pilares que normalmente se transmiten de padres a hijos, ¿no? Cuando educamos a nuestros hijos, lo que vamos transmitiendo con nuestra manera de actuar y de ser son valores, ¿no? Y los valores son como el pilar, ¿no? Que te da una seguridad y te da una estructura en la cual tú te encuadras, ¿no? La vida es cambio. El cambio, por definición, da miedo, supone una crisis, porque supone romper con algo para crear algo nuevo. Y hay una resistencia al cambio. El ser humano quisiera que nada cambiara, porque el cambio, al final, lo que nos lleva es a nuestro destino, ¿no? A la muerte, ¿no? Entonces, muerte y renovación, ¿no? Es lo que es la naturaleza. Cuando negamos nuestra naturaleza, es mejor pensar que las personas no cambian, que somos fijos y que todo va a ser para siempre, ¿no? Lo has comentado, ¿no? Ese para siempre es una ilusión, y es una ilusión que nos da una seguridad de que lo que estamos construyendo es permanente. Cuando nos vamos a una conciencia más transpersonal, cuando estudiamos la filosofía Zen, vemos que lo que se valora ahí es la flexibilidad,
la adaptación, el fluir, ¿no? Cuando miramos un río y pensamos que es un río y siempre estará ahí, en realidad ese río nunca es el mismo, porque constantemente el agua está fluyendo y nunca más en nuestra vida vamos a ver ese mismo río que estamos mirando en ese preciso instante, ¿no? Entonces, el ser una roca inflexible nos hace cerrarnos y nos hace sufrir. Entonces, nos estamos provocando nuestro propio sufrimiento cuando nos resistimos a cosas que tienen que pasar, ¿no? Es un pulso con la vida al final y con la naturaleza. Yo lo explico tengo este libro que se titula ¿Quién soy? Es un libro enfocado a jóvenes, entonces es muy sencillo de entender, ¿no? El libro empieza por entender dos polos opuestos que son el ser y el tener, ¿no? Nosotros partimos de una base, de un cuerpo y de lo físico, ¿no? Entonces tenemos que crecer en autoconocimiento desde la base hacia la cumbre de la pirámide, ¿no? Si conoces seguramente la pirámide de Maslow, hablamos de cubrirnos unas necesidades fisiológicas y de supervivencia, y en la cumbre está la autorrealización, ¿no? El conocimiento de nuestro verdadero potencial. Entonces tenemos que empezar el trabajo por la base. No podemos de repente decir yo quiero elevar mi nivel de conciencia y autorrealizarme y sacar mi máximo potencial si no tengo un orden, ¿no? Tiene que haber una estructura. En el libro hago dos ejercicios, propongo dos ejercicios en el diálogo entre esta madre y esta hija. El primero es escribir 10 frases que empiecen por yo soy, ¿no? Y ahí va a salir el personaje, la máscara. Una vez hecho este ejercicio, cuando conoces tu máscara, vamos a ir a conocer nuestro yo en esencia. Y para conocer nuestro yo en esencia, propongo ya no 10 frases, sino solamente 3, porque es más difícil. Y la pregunta es, ¿qué te hace vibrar? Cuando conectamos con lo que nos hace vibrar, estamos respondiendo a una pregunta mucho más íntima y mucho más introspectiva. Cuando nos preguntan quién eres, normalmente contestas pues tu nombre, tu profesión, tu carácter. Pero cuando estás contestando la pregunta ¿qué te hace vibrar?, ahí estás conectando con tu verdadera esencia, porque una persona no vibra con cualquier cosa. Cuando te toca en la esencia es cuando notas esa sensación, esa vibración, esa plenitud, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, ¿no? Por qué te hace vibrar. Yo creo que el principal cambio es la sensación de libertad. Es la sensación de ese clic mental de cuando no sabes algo a saberlo, ¿no? Es como abrir una puerta que ya no puedes volver a cerrar porque ya sabes que hay ahí. Y en lugar de ver situaciones, ves dinámicas. En lugar de ver conflictos con otras personas, ves personajes. Cambia mucho la perspectiva. Y yo me gusta verlo en el símil de la película, ¿no? O estar dentro de la trama de la película o estar en tu sofá y ver lo que está pasando y poder actuar, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre reaccionar a las situaciones o responder. Cuando reaccionas es emocional, es inconsciente. Se basa en emociones, se basa en reacciones viscerales, ¿no? Y a veces hasta nos arrepentimos, ¿no?, de haber dicho esas frases o habernos enfadado de esa manera sin haberlo pensado, ¿no? No lo hemos pensado. Cuando tenemos esa separación entre el personaje y nuestro yo en esencia, tienes tiempo para responder. Y en la respuesta hay una intención. Y en esa intención puedes modificar la situación. Despierta. Wake up.